Bueno, vamos a más temas. Ahora le comento que, pues a propósito de las elecciones, a propósito de las campañas y a propósito de las promesas que se hacen, ¿qué es a lo que se dedica un presidente municipal? Ya hablamos del tema y ahora vamos a hablar a qué se dedica un diputado local, qué hace, ¿cómo? ¿Cuánto gana? Bueno, eso es secundario. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se generan las leyes? Y para eso, ya sabe usted, invitamos a este estudio al licenciado Armando Malpicavides, que tiene un largo recorrido en temas de este tipo y con el cual platicaremos precisamente qué hace un diputado. Ya está aquí con nosotros el licenciado Armando. Armando, buenos días. Muy buenos días, Evaristo. Tus órdenes. Me gusta eso, Muy buenos días, amigas y amigos, televidentes. Yo aquí también los voy a retar. Este canal. No. ¿Nos vas a retar también? Claro. Muy bien, Armando. Pues hay efervescencia, ya lo sabes, cada 3 años. Claro. Están así los diputados durmiendo, están durmiendo. Diputado, ¿qué pasó? Ya vienen las elecciones, se activan, se reactivan, a ver, tráeme un paquete de pilas, se lo meten aquí, y ciudadanas y ciudadanos, compañeros y amigos, pero ¿qué hace un diputado, Armando? Aparte de nada. Aparte de, pues sí, echar unas pestañitas, qué cómodas son esas, ¿verdad? Las curules les llaman. ¡Ay, sí, su curul! Están acoginadas. Curul le llaman al asiento, al asiento, ¿verdad? Es el asiento. También en el Senado le llaman escaño, ¿verdad? Por eso dicen, el escaño es que se refieren al lugar donde se sientan, donde posan sus maravillosas posaderas ahí, en estos... les hubieran de dar otra cosa. En estos lugares adecuados para su categoría, calidad y esfuerzo que hacen por todos los ciudadanos. Bueno, Armando, ya escuchamos algunos candidatos, otros, propuestas y demás. Ahorita están hablando los candidatos, pero también nosotros debemos saber, observar, escuchar las propuestas, si son consistentes, son congruentes. Ya la ocasión anterior hablamos de lo que hace un presidente municipal. Armando, ¿qué hace un diputado? Aparte de cobrar una gran cantidad maravillosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es su función, la esencia de su ser? ¿Para qué se crearon los diputados? ¿Para ser una minoría privilegiada que apoya al gobernador diciéndole, sí, señor gobernador, vamos a aclarar ese tema? No lo apoya, este Congreso no lo apoya. Bueno, eso ya lo veremos en particular. Armando, dinos por favor, ¿en qué se fundamenta la existencia de un diputado y para qué sirve? Bueno, por el principio de cuenta hay que entender que nuestro régimen político obedece a una trilogía que son los 3 poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y todos sabemos que el ejecutivo es, a nivel nacional, es el presidente de la República, a nivel estatal el señor gobernador y a nivel municipal un presidente municipal. Igual el Congreso, el poder legislativo a nivel federal lo integra el Congreso de la Unión, que está compuesto por las cámaras de senadores y de diputados. En el estado nada más hay cámara de diputados locales. Y a nivel municipal el cabildo en funciones es un cuerpo deliberativo y que puede también legislar. Okay. O sea, lo que hacen los diputados y lo que hace el Congreso de la Unión. Y ya el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal, el Tribunal Superior de Justicia a nivel estatal y a nivel municipal, quien representa al Tribunal Superior de Justicia es el juez de paz municipal. Dicho lo anterior y concretándonos el tema de los diputados, ¿verdad? Ok, antes te interrumpo entonces, vamos a repasar una trilogía, 3 en 1, ¿no? Así es. 3 poderes. Hay una teoría, un texto que se llama, era de Montesquieu precisamente, que hablaba de los 3 poderes, ¿me explicó? El espíritu de las leyes se llamaba, en aquel tiempo de la Revolución Francesa más o menos. Entonces de ahí se desprenden varias, es una teoría y de ahí se desprenden varias cuestiones sobre los regímenes, ¿verdad? Así como de esa, como nosotros que tenemos un régimen democrático, ¿verdad? Así también hay otros textos que hablan, por ejemplo, del socialismo, del comunismo, del mercantilismo, etcétera. Correcto, entonces 3 poderes, los 3 gobernando. Pues por decirlo de alguna manera formal, pues sí, pero no, ¿verdad? Porque en los hechos
el que tiene realmente el poder de facto, aparte del legal, es el Poder Ejecutivo. Claro, pero bueno, vámonos a la teoría. En la teoría, tres sí. poderes, ellos equilibrados. Se supone que ese es el equilibrio. El Congreso equilibra al Ejecutivo, el Congreso en la práctica no se da, con todo respeto. Al Judicial, ¿no? No, en la práctica no se da. Por eso, estamos hablando de la teoría. Bueno, vamos a teorizar entonces. Ya definimos entonces tres poderes y nos centramos ahora en el poder legislativo, y ya lo dijo Armando, en nivel federal, estatal y municipal. Aquí en Morelos, pues evidentemente hablaremos del estatal. Sí, claro. Entonces ya un diputado pues es un ente que sirve, conforma un grupo, ¿verdad? Porque así funciona nuestro sistema, en donde se hacen acuerdos en el Congreso. Entonces ahí me permití hacer algunas anotaciones al respecto hay una ley orgánica del Congreso y hay un reglamento que señala el procedimiento para la cuestión parlamentaria. Ok, muy buena observación, porque entonces ya soy diputado, ¿y ahora qué? Exacto. Bueno, hay una ley que hay que seguir. De tantas derechos que tienen los diputados que los establece la ley, voy a leer nada más algunos cuantos. Dice: participar con voz y voto en las asambleas, formar parte de cuando menos una comisión, un comité, formar parte de la mesa directiva, iniciar decretos, o sea, lo que nosotros sabemos realmente que hace un diputado, legislar. Eso está bien, continúa. Ajá. Iniciar los decretos, formar parte de algún grupo o fracción, los famosos grupos parlamentarios. Ajá. Percibir dieta, esa es la más importante para ellos. Así es. O sea, how much. Ajá. Eres candidato a diputado, bueno, luego preguntas, ¿y cuánto vamos a ganar, no? Solicitar licencia para separarse del cargo, ¿verdad? Justificación hasta de 7 inasistencias, ¿verdad? Contacto con asesoría técnica personal. Y que la paga el mismo etcétera. Congreso. Ese es uno de sus derechos y sus obligaciones. Ahí está, bueno, vamos a hacer la comparativa. Los derechos que tiene, pues son razonables, voy a legislar, necesito estas consideraciones. Exacto. Ahora, vamos a las obligaciones. Las obligaciones es rendir protesta, asistir a las sesiones, ya sean del pleno, de las comisiones, ¿sí me explico? Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque el ausentismo es extraordinario. Yo me pregunto, ¿habrá momentos en que se junte el 100% de los diputados? Bueno, a lo mejor cuando va el gobernador o cosas por el estilo, ¿no? O a lo mejor cuando van a cobrar. Pero bueno, si cobran juntos, claro. Porque a legislar no llegan. ¿Por qué será, Armando? No entiendo. Es una lucha tremenda, terrible, feroz por ganar una curul, y ya cuando la ganan, pues ya no van. No entiendo. No, pues yo sí entiendo, pues nada más lo que querían es cobrar, o sea, no estar ahí. Yo no. Continúa, por favor. Rendir declaración patrimonial, informar anualmente de sus actividades a los ciudadanos. Esto se hace con los diputados que son electos por mayoría relativa, lo hacen en sus distritos, y lo pueden hacer también en las comunidades, etcétera, etcétera. Pero los que están electos por representación proporcional, lo pueden hacer a la ciudad en general, o sea, no como tanto porque no son designados como para determinado distrito. Sí, muy bien. Eso es importante también, porque luego hemos visto que te invito a mi informe de gobierno y lo voy a hacer en tal lugar. Exacto. Y uno se pregunta, ¿por qué ahí si eres de aquí? Es que yo soy plurinominal, ¿verdad? Exacto. Dice, responder de sus actos o omisiones en términos de la Constitución y la ley estatal de las responsabilidades. Aquí es como cuando cometen algún delito, ya sabes, o sea, les forman un procedimiento, justificar sus inasistencias, abstenerse en los asuntos en que tengan un interés personal, que normalmente no se da, ¿verdad? Guardar reserva, dice, en todos aquellos asuntos que traten en el pleno o las comisiones, dicen que con carácter de secretas. Fíjate que curiosamente aquí en las obligaciones dice secretas, pero en otra parte donde dice que las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, privadas, dice privadas. Caray. No secretas. ¿Me explico? Porque una cosa es una cosa privada y otra cosa es secreta. Claro. Entonces, grandes rasgos, ¿verdad? Grosso modo, esas son más o menos las obligaciones y los derechos de los diputados. Claro, pero hay que decir y reiterar que su materia es legislar. Definitivamente. Un ejemplo, por favor, Armando. Por ejemplo, un obrero llega, checa su tarjeta, si se la checó 5 minutos tarde, pues ya lo están regañando y ya le están descontando. Bueno, ya, entra a la fábrica, digamos, empieza a maquilar o a hacer lo que tenga que hacer, hace 20 micrófonos de esto,
y así se mide su productividad. No puede hacer menos porque entonces ya no salen las cuentas. Ahora, un diputado, ¿cuál es su materia? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su rendimiento, digamos, para que podamos calificar de buen desempeño o mal desempeño? Yo creo que esta es una opinión muy particular, ¿no? Porque, sobre todo, porque hay diputados que tienen representación, por ejemplo, la mesa directiva. El presidente, pues, tiene sus obligaciones como tal, ¿verdad? El vicepresidente igual, los secretarios igual, ¿verdad? En el proceso legislativo. Los demás diputados que no tienen representación, a veces son representantes de los grupos, ¿verdad? Y tienen comisiones, como ya escuchamos. Exactamente, o a veces también les da la comisión, la mesa directiva a determinados diputados. Okay. O sea, pues que vayan a representar al presidente a Xochiapan, por decir, en un evento, sí, o que haya un conflicto, que vayan, también que pidan puede una ser comparecencia, una comisión, etcétera. Entonces, pero realmente no hay una cuestión así como que de que no van y los sancionan, porque ellos pueden justificar sus inasistencias. Es decir, por ejemplo, no van, pero presentan un escrito diciendo el motivo por el cual no fueron y no los sancionan. A la fecha, yo nunca me enteré, con todo respeto lo digo, de alguna sanción que le hayan hecho un diputado por no ir. O sea, se intentó, ¿te acuerdas? Se intentó, pero creo que ya cayó en el olvido. A lo mejor se justifican, yo estuve pero trabajando. Se aplicaron ahí un reglamento que al que no fuera, descontar. ¿Alguien propuso eso? Ya tiene tiempo. No, de que se haya propuesto, exista en la ley, sí, o sea, porque existe no la amonestación, ¿sí me explico? Esas cosas existen, pero en la práctica, yo estuve 4 años trabajando en la Secretaría de Gobierno. Ajá. Y algunas cosas las canalizaba el señor gobernador a través del secretario, y el secretario me decía, ¿sabes qué? Vete al Congreso, habla con los coordinadores fulano, etcétera, etcétera. Yo era operador político en la cuestión legislativa y en otras cosas. Entonces yo conviví mucho con los diputados, pero bastante, 4 años más o menos, o con los asesores de los diputados. O sea, algunos son muy profesionales, muy abusados, pues, abogados, técnicos, etcétera. Conocen el oficio. Exacto, y yo nunca me di cuenta que hayan sancionado a algún diputado, sinceramente. Entonces, yo... Que no hayan sancionado, dijiste. Sí, por eso, que sí existe un reglamento, Pero que en la práctica en la práctica aplique. No, yo no vi, en 4 años yo no vi eso, pues, ¿no? Ahora, esto, como a veces lo platicamos, no quiere decir que no se vaya a dar, O sea, no, claro, corrijo. No, como lo dijiste atinadamente, en mi experiencia, en 4 años no vi ninguna sanción. No, y si los congresos son de 3 años, pues un periodo completito no hubo ninguna sanción. No. Ahora, esa es otra. Ejemplo, un diputado dice, sí, ya soy diputado y yo prometí reducir el número de diputados. Ya no vamos a hacer 20, vamos a hacer 15. ¿Cuál es el proceso que debe llevar? En primer lugar se tiene que modificar la ley. Por eso, va a modificar la ley. Pues claro, pero va dependiendo de la iniciativa. Entonces hay una... Presenta la iniciativa. A ver, que haya 15. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Entonces, por ejemplo, hay votaciones que se dividen en 3, que son las votaciones nominales, las votaciones económicas y las votaciones por cédula. Ok. ¿Cuáles son las nominales? El voto se emite personalmente, ¿verdad? Dice, el diputado se pondrá de pie y dirá en voz alta su apellido y también su nombre, señalando el sentido de su voto, ¿verdad? Fulanito de tal, a favor. El secretario llevará el registro de los diputados que aprueben y otro, porque son 2 secretarios, los que no aprueben, ¿verdad? En un formato que se tenga para tal efecto, ¿verdad? Concluidos esos actos, ese acto, se da cuenta y ya se canta, ya se dice, no, pues esto o lo otro. Ahora, las votaciones económicas, dice para los asuntos de mero trámite que no tengan preestablecida una votación, ¿verdad? Se pone en el pie a favor, ¿verdad? Así, de volada, fast track, como le llaman. O después los otros en contra. Y finalmente los que se abstengan, y esos lo harán a petición del secretario. Y vamos por último por las votaciones por cédula, ¿verdad? Estos se realizan mediante una boleta, pero esto se utiliza cuando se va a remover a funcionarios, ¿verdad? O a servidores públicos, o a nombrar, o a designar, ¿verdad?
por el Congreso, ¿verdad? Entonces depositan en una orden, en una urna por orden de lista, ¿sí me explico? Y van pasando, y van pasando, y van pasando. Creo que fue el caso del diputado Zapotitla, no me acuerdo. Tiene si que fue. ser así, a ver. No, que ahí fue por... Vamos a llegar al punto, la calificación de los asuntos. La ley establece determinada votación para determinados asuntos. Ajá. Como lo dijimos, en los asuntos de mero trámite, que no establece determinada calificación, pues no hay ningún problema, es una mayoría, por digamos, simple. Y vamos entrando, dice, de urgente y obvia resolución, como mínimo las 2/3 partes de los diputados presentes. ¿Qué cosa es eso? De que, por ejemplo, sale un diputado y dice, pues yo traigo una iniciativa, una propuesta de esto, así, 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 así. A ver que se vote, si es de urgente y obvia resolución, entonces se vota y se logra concretar lo que dice aquí, las 2/3 de los diputados presentes, pasa y se analiza. Ahora, la mayoría absoluta, ¿cuál es? El 50% más 1 de los diputados integrantes de la legislatura. O sea, si son 20, se necesitan 11. No dice que estén presentes, dice integrantes. Y ahora vamos a la otra, dice, mayoría simple, dice la que se obtenga de sumar más de la mitad de los diputados asistentes. Ahí con los que estén. Pero si son más de la mitad. Solamente. O sea, y por último, la mayoría calificada, que fue el motivo de la reforma, que tú te acuerdas de que decían sí, que, cómo no. que 13 votos y que quién sabe qué. Andaban bueno, tan peleados que no alcanzaban no, esa y tan mayoría mal, calificada. porque pues ya ves que la corte les dijo, ¿saben qué? Sí, hombre, y se le echaron abajo, ¿no? Vayan a la nocturna, ajá. Dije, como no, pues en personas no hay media persona, ¿verdad? Entonces matemáticamente pues daba, ¿qué? 14, ¿no? 14 diputados para que se pudiera aprobar. Y como no había consensos, pues dijeron, no, pues no quieren, pero 13 sí estamos de acuerdo. Exacto. Sí. Entonces dijeron que 13 sea el número mágico y así lo determinaron, Pero no. La parte del la diputado, corte dijo, no, Pitágoras no se equivocaba. Claro, pues nunca. Pues exactamente. 13.3, 13.4 son 14. Aquí lo dijimos. Así es, se dijo a tiempo. Pero Y mayoría calificada, sí, pero no nos hicieron caso. es que los diputados Dice, luego no estudian matemáticas. Cuando la calificada dice, cuando se trate de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. Esa es la mayoría calificada. Entonces, eso es lo que se necesita para que se apruebe una ley. ¿Me explico? Las 2/3 partes. Y que se puede tardar mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, una vez propuesta, sigue todo ese camino. Sí, es un procedimiento ya interno que es paso a paso. ¿Por qué? Porque tiene que ir a comisiones, se tienen que debatir, platicar, etcétera, y ya después se saca un resultado y se pone a consideración, se manda al, ¿cómo se llama? ¿Al pleno? No, primero se tiene que mandar a la Junta. Y después ya se analiza, total, es un proceso pues interno, y ya se manda al pleno, ¿verdad? Pero se tiene que como que socializar hacia adentro, ¿me explico? Claro. Hay algunos diputados que, con todo respeto, son muy protagónicos. De ahí de repente como que para que salgan en la cámara o los periódicos que andan ahí buscando notas. Porque así son pues. No, y es que además así es esta cosa. Es política, ¿no? Exacto. Política. Llegan y yo propongo que a las mujeres ahora que quién sabe cuándo, que ya no les peguen, que la violencia, por decir. Entonces ya dice el de la mesa de túrnese en la comisión tal. ¿Sí me explico? Sí, pero sí. eso es propuestas sin sentido. Es como aquel canijo que le tira a la portería de gol de medio campo y pues nunca mete gol, ¿me explicó? Pues sí, bueno, entonces, a menos que sea por eso, pero un superdotado, pero aunque sea superdotado, me no refiero procede, que para concretar no lleva formulismo, no lleva argumentación, no lleva fundamento. Para concretar esas cosas el diputado debe de consensuarlo en primera, si pertenece a un grupo parlamentario, decirlo. ¿Para qué? Para que ahí se haga la propuesta para los demás y su mismo grupo lo apoya, ¿no? Exacto. Ahora, perdón. Pero la mayoría no lo hacen así, la mayoría son protagónicos, con todo respeto. Y hay algunos que saben y hay otros que no saben. Por ejemplo, porque a veces al diputado, cuando no tiene bien en cuenta a lo mejor sus propósitos son de figurar políticamente, le dicen a su asesor o a su secretario técnico, oye, ayúdame para hacer propuestas. Así como si fueran tarjetas de Navidad, pues, ¿no? Y a lo mejor en cada sesión hace una, y hace una, y hace una. Y la gente que no sabe de esto, con todo respeto, dice, pues ese es un diputado muy productivo. Diputadazo. Subió tantas veces a la tribuna. Pero pues eso no sirve de nada. No. ¿Por qué? Porque el Congreso funciona a base de acuerdos.
tú te puedes subir 1000 veces a la tribuna, pero de esas 1000 veces, pues no te van a tomar en cuenta ninguna. ¿Por qué? Porque tienen que ir a acuerdos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Punto. Y además, Armando, nos enteramos que se fusilan leyes de otros estados. No, ya de eso ya ni hablamos. Porque... Nada más para dar... No, eso yo lo vi. A aparentar trabajo, ¿no? Pues sí, pues ahora es re fácil eso con el internet y ya sabes, ¿no? O sea, ahí ponle, aquí dice Durango, pues quítale Durango, ponle Morelos y ya, fin del problema. No, ya se han fusilado ¿no? proyectos de otros países. Países incluso. Pues entonces, bueno, pero qué ya... barbaridad. Otra cosa que vemos, Armando, es que dicen receso del periodo legislativo y nos vemos en 2 meses. ¿Qué momento, en qué periodo, qué días trabajan los diputados? ¿Cuándo sesionan? ¿Una vez a la semana, 2 veces? Bueno, la ley dice que deben de sesionar cuando menos una vez cada 15 días. Una cada 15. Ajá, pero ya en la cuestión interna es cuestión de que ellos mismos se pongan de acuerdo y, por ejemplo, digan, dependiendo también del rezago legislativo, porque llegan unos diputados y tienen que chambear lo que dejaron los de atrás. Que es el caso, o sea, no es el caso de que yo parto de cero y ya acá me sigo, no, hay unos que ya están en proceso, y a lo mejor algunas son reformas importantes, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a sesionar, no sé, 2 veces por semana. Y a partir de ahí se van calendarizando, Y entonces, ¿cuántos meses al año? Ahorita, por ejemplo, estamos en el segundo y último periodo del tercer año legislativo, así es como se le dice. Pero es el segundo periodo. En febrero. Ajá, el segundo periodo. Sí, porque el último termina, me parece, por el 15 de diciembre. No, pero calma, es que esta legislatura ya se va. Sí. Por eso la pregunta es, ¿empezó qué? ¿En febrero? El primer periodo legislativo del tercer año. Es correcto. Exacto, terminó. Este ya es el segundo. Exacto. Por eso la pregunta es, ¿cuándo empezó el segundo? No recuerdo, la verdad es... Fue por ahí de febrero. Es cuando está instalada la comisión permanente. ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Hasta agosto? Pues termina su función en julio. En agosto, 30 de agosto. 31 de agosto. 31 de agosto termina. ¿Crees que haya sesión? No creo. Bueno, vamos a revisar ese dato. Lo cierto es que hay un plazo... Ahí fíjate que no me metí en lo de la diputación permanente. Hay un espacio muy grande, ¿no? De diciembre que cierran hasta febrero que reanudan, ¿no? Sí, aunque está la diputación que le llaman permanente. Exacto. ¿No? Sí. Atendiendo cosas también. Exacto, también. Y por último, ¿cómo se organizan, Armando? Porque oímos el presidente del Congreso, el presidente de la Junta Política. ¿Cuántos órganos hay? Bueno, son 2. Importantes, pues el presidente de la Junta Política. Ya te lo he comentado acá. El presidente del Congreso es el que oficialmente pues lleva la voz cantante y es el que comisiona a diferentes diputados para eventos, es el que comparece en los juicios contra las famosas controversias. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia se inconformó porque le dice el Congreso, le vas a pagar a fulanito de tal su pensión, de y dice el tribunal, espérate, ¿dónde me llevas? Va a la corte y le dice, voy a presentar una controversia contra este decreto, ¿por qué? Porque me está ordenando que yo le pague la pensión a fulanito, pero no me está dando lana para que le pague. ¿Me explico? Sí. Entonces, entra a la corte, tienen que notificar al Congreso y tiene que comparecer el presidente formalmente. Entonces, esa es una de las funciones del presidente, ¿me explico? Okay. O sea que son funciones pues muy importantes, por supuesto, ¿no? La presidencia del Congreso tiene, digo yo, su estructura aparte, tiene una bolsa, estamos hablando económicamente, aparte para su manejo, porque necesita asesores, necesita quien le maneje la oficina, necesita eventos, viáticos, etcétera. Entonces haz de cuenta como que es una cosa en chiquito así, pero tiene su administración interna, la presidencia. Sí. Ahora, vámonos por otro lado. El órgano más importante para acá, para mí, es la Junta Política y de Gobierno. Todo lo que tenga que ver con dinero, reformas, nombramientos, etcétera, tiene que pasar por la Junta Política y de Gobierno. Por ejemplo, el caso ahorita de los futuros que vayan a nombrar magistrados. Ajá. Ahí se arma el consenso. Entonces, una vez que llegan al consenso, votan de manera ponderada. ¿Qué quiere decir eso? Que si el PES tiene 4 diputados, su representante, que es Pepe Galindo, tiene 4 votos en la Junta dentro. Y así, etcétera, los demás partidos. Eso quiere decir que ya cuando consensan bien la votación, ya la mandan a la conferencia para el desarrollo de los trabajos legislativos. ¿Qué cosa es eso? Es la que plancha los acuerdos.
Pero así como le dice la Junta, así los tiene que pasar. No se puede brincar. Entonces aquí ya interviene el presidente y el secretario. Aquí no, en la Junta Política, ¿eh? Tienen las funciones aparte los presidentes y el secretario, pero entran hasta la conferencia. O sea, en los acuerdos no entran como tales. Aquí nada más entran los coordinadores y las fracciones. Entonces de ahí eso es como funciona internamente, ¿eh? Y ya de aquí pasa a la conferencia y entonces el del PT ya nomás les dice, se acordó en la Junta que por fulano. Y entonces ya saben, entonces ya les dan su boleta, ahí es el voto por cédula. Entonces ya saben que va Perico de los Palotes, órale. ¿Qué para qué? Pues para Magisturco, Simón, órale, así funciona. Listo. Así funciona. Pero ya se sabe quién va a ser. Incluso, ahorita se ha prestado más a la, ¿cómo te diré? Al manoseo y esa cosa, porque anteriormente quien designaba, quien mandaba las ternas al Congreso era el Ejecutivo. Y de 3 nada más tenían que palomear a uno los del Congreso. Ahora pues, ya se les hizo bolas el engrudo, porque ellos sacan las convocatorias y se anotan como 200. Sí, 70 había ahorita ahí. Espérame, y tienen que entrevistar a todos. ¿En esas están? Espérate. Y después no van los diputados a las entrevistas. O sea, es una falta de respeto para los que quieren ser magistrados. Claro que cuando ya llegan a magistrados ni los pelan. O sea, ¿me explico? Se las devuelven. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, de que pues vinieron a hacer bolas sin engrudo por las pugnas políticas, por quererle quitar poder al gobernador, al ejecutivo de aquel tiempo, porque por eso modificaron la ley. Y él lo está pagando el ejecutivo Los de este magistrados tiempo. Igual, o sea, te digo, los jueces, ¿sabes qué hacía el gobernador? Mandaba por distritos judiciales las ternas y el pleno nombraba a los jueces de primera instancia. Te estoy hablando de Carriola para acá. Sí. Modificaron la ley que dijeran, no, que lo haga el Consejo. Como quien dice, no, pues no le interesó al Ejecutivo. Digo, malamente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque descargó una responsabilidad muy importante, porque el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad política también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, pues votó ¿para qué? Pues para que lo puede, para que haga seguridad, justicia pronta y expedita, claro, como dice la ley, ¿no? Si no, ¿cómo se llama? Están actuando bien los magistrados o los jueces, ¿qué? Ni modo que vayas a quejarte. ¿A dónde te vas a quejar? Si te va a decir el gobernador, pues yo no los nombré. Así es. Pues, Él es el responsable. Ah, claro, así debe de ser políticamente. Muy bien. Pero eluden sus responsabilidades y se nos hace bolas el engrudo en la sociedad, porque los que están allá, pues no tienen ni idea de cómo se arregla lo de acá. Y terminamos con que el Ejecutivo dice, yo pongo a disposición y los jueces los liberan. Y los jueces dicen, deficiente integración de los expedientes, no saben, y pues por eso se tienen que ir, y ahí está la pugna. Y nadie es responsable. No, pero de todo modo, la Fiscalía, pues, está muy aparte del Poder Ejecutivo. O sea, ya, ahora también, esa es otra, ¿no? Que se supone que ya es autónoma. Imagínate nada más. Ya nadie se hace responsable. Pues imagínate. Yo lo detuve, pero el juez dice, oye, pues aquí está mal. Aquí falta. Y el Ejecutivo dice, pues a mí ni me metan. Falta alguien que tenga más y cerebro, con todo respeto, ¿no? Lo digo, pues es en serio esto. Claro, gracias Armando. Son temas muy delicados y muy importantes, por eso los abordamos aquí y hay mucho más que hablar. Pero nos regresamos al tema de los diputados. Hay más cosas que preguntar, pero me gustaría una última, Armando, si me lo permites, desde tu experiencia, tu trayectoria, lo que has vivido, la relación que has tenido, el trato que has tenido con los diputados, ¿cómo se fue perdiendo la imagen del diputado? ¿A qué crees que obedezca? ¿Por qué hoy cuando hablamos de diputado hablamos o imaginamos una persona holgazana, floja, que cobra mucho y que es improductivo para la sociedad? ¿De dónde viene esta imagen? ¿Dónde crees que se perdió esa dignidad, esa gran responsabilidad y sobre todo honor de servir a la sociedad? Pues, ¿a qué crees que se deba? Yo creo que, mira, pues es cuestión de que la política con el tiempo se ha estado como pervirtiendo, ¿me explico? Entonces, ya lo hemos visto, pues cuántos partidos había antes. Mira, originariamente el Partido Revolucionario Institucional, al último pues, con esas siglas, antes el PNR, antes el Partido Mexicano de la Revolución, etcétera, dominó como 70 años el poder, lo sabemos, ¿no? Okay. Entonces vienen las reformas, etcétera, gracias a un señor un gran visionario, digo yo, aunque era del PRI,
Reyes Heroles. Hizo la reforma política en 76. Así creo. es, ahí empieza, para darle oportunidad a las diferentes fuerzas minoritarias, digámoslo de esa manera. Y además también tranquilizarlos, ¿no? Sí, no, y además ahí, pues de lo que se trató es de acabar con la guerrilla y cosas de esas. O sea, que se integraran. Ese es otro tema. La pregunta es, ¿por qué los diputados están desprestigiados? Porque entonces... Tienes 2 minutos. No, es que todos querían acceder al poder. Pero la gente, o la mayoría de la gente dice, no, pues ya va a ser un partido de izquierda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando llegan al poder? Pues ese es el tema. Pues se transforman. Y entonces la gente está viendo, bueno, ¿y de qué sirve que llegue el PAN? ¿Y de qué sirve que el PRD? Y que, pues, cuando ves cosas que están pasando y que son partidos de izquierda y que dices, ¿y ahora a qué le ha puesto? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene caso que sean los partidos que sean, lo que tiene que ver es la persona, porque los partidos son los canales institucionales para el desarrollo de la vida democrática del país, más no es una garantía que si va por el PRD, por el PAN, por el PES, por el MAS, ponle el apellido que quieras, que sea. No es garantía de nada, debe de ser la garantía es del hombre que está al frente. Si tú te das cuenta ahorita, por ejemplo, y no quiero menoscabar la dignidad ni la persona de nadie, actualmente en las campañas de presidentes municipales, todos van en la primera regiduría, o casi todos. ¿Estoy mal o estoy bien? Es correcto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es la lectura para la ciudadanía? Muy clara, ¿no? Muy clara. Bueno, que si pierdo, pues cuando menos voy a quedar de regidor, ¿no? Y en realidad voy a quedar y por eso... Y algunos le van apostando eso porque andan contando mentalmente cuántos votos necesitan para la primera regiduría. Claro. De eso estamos hablando. Y es un tema del cual desarrollaremos más. ¿Y eso sabes cómo se llama? Condición humana. De eso hablaremos ya en otros programas. Hoy los diputados son el objeto de este análisis. Y hay que decir otra cosa, Armando, que no se nos olvide. Cuando uno dice, ¿por qué hay reelección? No, reelección no, es que la hicieron los diputados. ¿Por qué por 4 periodos? ¿Por qué hace eso la autoridad? Pues porque la hicieron los diputados. ¿Por qué no solicitó licencia al cargo? Pues porque la hicieron los diputados, que son los mismos, que son presidentes, que son diputados, y luego son presidentes, y luego son diputados. Esa es la explicación, y hay un gran vacío, porque la sociedad... Y otra cosa, los partidos políticos también ya no dicen nada, ya que los diputados hagan lo que quieran. Lo último. A ver, breve ya. Hicieron una reforma o algo así donde se asignaron, fíjate, los diputados, que después de haber estado en el cargo cuando cumplen 60 años, los angelitos, una dieta de 6 meses. No, espérame, pero se le alcanzaron gacho. Entonces, que si están en vida, pueden solicitar, la mitad, ¿no? Exacto, 120 días creo, y los 72 días restantes, ¿ya? ¿Esa todavía está vigente? Sí, para los beneficiarios, es decir, cuando dejen de existir, obviamente. Es increíble. No es increíble, ahí está la ley. Es increíble, o sea, ya escuchó, si usted es diputado o diputada, ya acabó su periodo, ya anda en otra cosa, ya anda en Nueva York, en Europa, con lo que acumuló, ¿y qué cree? Sorpresa, puedes disponer de esta bolsa, ¿cuánto es? Son 6 meses. 6 meses. 6 por 3, 18, 180 días. Garantizada. Si dices, ay no, días, para mi funeral lo va a disfrutar el otro, mejor voy y retiro una parte, ¿no? Sí, ese es el mensaje. Es increíble, ¿no? Todos los diputados que usted conozca alcanzan este beneficio, incluso desde las legislaturas anteriores. Pero la condición es haber permanecido en el cargo más de 2 años. Ajá, pero de todos modos, esas lecturas, esas cosas que pasan, pues a la sociedad pues le incomodan, mano, porque así es, la verdad, le incomodan, pero no hace nada. ¿Pero por qué hicieron eso? Pues lo hicieron ellos ahí, oye, pues hay que darnos algo, qué gran sacrificio hacemos, sí, pues hay que darnos un bono, ¿no? Cuando lo cobramos, cuando podamos, total, y si nos morimos, pues se lo dejamos a la familia, un gran sacrificio estar aquí, órale, pues órale. ¿Y a quién le pidieron permiso? Y es la dieta actual, ¿A quién le preguntaron? Es la dieta actual. No es la de aquel tiempo, es la que va. Hay que actualizarse. ¿Y por qué ganan tanto los diputados? Pues porque lo hemos permitido, ¿no? Pues porque ellos legislan el presupuesto, ellos se fijan todo, ellos auditan. Estamos en manos de ellos hasta que nosotros no hagamos nada. Por eso estos programas, para que usted haga reflexión, le diga, a ver, diputado, a ver, mi diputado, si usted de veras quiero que me demuestre calidad, y si no, vamos por usted y lo sacamos. Y la verdad es que sí hay que hacer algo, ¿no? Porque no nomás hay que hacer berrinches, pues eso no ayuda en nada. Exactamente, no nada más, ahorita hablo y les miento a su madre. No, ¿Eso qué? Bueno, ya, hermano, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo y bueno, se prendió la cosa, da coraje pues, ¿no? Pues la neta sí. Son 20 diputados. Sí, les digo yo, carajo, es como he visto las campañas. Unos llegan en camionetas, en sub hasta 15 camionetas, los que quieren ser presidentes municipales. Y otros, les digo, uy, fíjenme, bien, desarrapados, tirándole a jodidos. La neta, no sé por qué hay candidatos que no tienen nada de lana, ¿me explico? Así y los demás, pues dan aquí, dan allá, ya les mandan recados. 750 porque cuides una casilla, etcétera. O sea, te das cuenta de las marranadas, o sea. Un negociazo este asunto, pues bueno. Pero bueno, ya, calma, tranquilicémonos todos. Gracias, Armando.